Hola, buenos días a todos ustedes. Queremos darle gracias a Dios porque la misericordia de Dios sigue estando con nosotros para poder entender cuál es el pensamiento y el corazón de Dios. Y gracias a Dios porque tú estás ahí en tu casa para recibir la palabra de Dios. Dice las escrituras de que va a haber hambre. Pero dice la palabra de Dios de que no va a ser hambre de ni de pan ni de agua, sino de la palabra de Dios. Y hay que aprovechar estos tiempos que Dios nos está permitiendo recibir una palabra del mismo corazón de Dios. Y gracias a Dios por tu vida, gracias por dedicar y tomar este tiempo para estar juntos, para meditar en la palabra de Dios. Bueno, vamos a entrar a la palabra y algo que vamos a estar leyendo es en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 26, versículo 1 al 4. Y fíjate lo que dice las escrituras. Isaías capítulo 26, versículo 1 al 4. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. En aquel día se entonará esta canción en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. Léanlo fuerte conmigo ahí donde tú estás. Tenemos una ciudad fuerte, como un muro, como un baluarte. Dios ha interpuesto su salvación. Pon atención. Aquí en este versículo, el profeta Isaías está hablando de parte de Dios y está hablando que va a llegar el día en que todo lo que estamos viviendo en este tiempo va a terminar. Pero pon mucha atención en este versículo, porque dice, en aquel día se entonará esta canción en la tierra de Judá. ¿Cuál es la canción que va a entonar el pueblo de Dios? Dice aquí, tenemos una ciudad fuerte. Digan conmigo, tenemos una ciudad fuerte, como un muro, como un baluarte. Dios ha interpuesto su salvación. Versículo 2. En el versículo 2 dice, abran las puertas para que entre la nación justa que se mantiene fiel. Digan conmigo, con la gente justa que se mantiene fiel. Versículo 3. Al de carácter firme lo guardará en perfecta paz, porque en ti confía. Versículo 4. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Ahora, lo que estamos viendo ahorita es muy importante porque el profeta Isaías, cuando él conecta su corazón y conecta su mente, sus pensamientos con la presencia de Dios, él está hablando de parte del corazón de Dios, como lo vimos el día miércoles. El día miércoles mirábamos que necesitamos conectar, necesitamos estar en una sintonía con el corazón de Dios, porque el Espíritu Santo dice que Él escudriña lo más profundo del corazón de Dios. Y de ahí Él toma la palabra y la empieza a hablar. Ahora, el profeta Isaías es lo mismo que está haciendo. El profeta es una persona que tiene los sentidos muy ejercitados. El profeta es un hombre que une, que junta su mente con la mente de Dios para poder entender la palabra que Dios quiere compartir al corazón del pueblo, al corazón de la iglesia. Y aquí tú encuentras que el profeta
empieza a declarar que va a haber un cántico. Y en ese cántico vamos a estar hablando de que hay una ciudad fuerte, que hay muros que Dios está levantando, hay un baluarte que Dios ha interpuesto su salvación. En otras palabras, quiere decir, hay un blindaje de la salvación de Dios. Ahora, lo que yo quiero tocar en esta tarde o en esta mañana es el tema: no escuches la voz de la derrota. Otra vez, no escuches la voz de la derrota. Como comenzamos viendo, el profeta es un hombre que cuando él comienza a unir sus pensamientos, su corazón con el corazón de Dios, es un hombre que tiene un oído muy sensible, muy agudo, muy afinado para escuchar lo que Dios está hablando. Pero también el profeta tiene también el peligro de escuchar otras voces. Tú vas a encontrar, por ejemplo, no lo vamos a leer, pero en el libro primero de Samuel, cuando el rey Saúl comenzó su ministerio o su llamado de rey, la Biblia dice que él fue ungido. El Espíritu vino sobre él y él profetizó juntamente con los profetas. Por eso se conoce y se dice de que Saúl entre los profetas, quiere decir que su oído fue sensible a la voz del Espíritu de Dios. Pero en el capítulo 18, tú vas a leerlo, no lo busques, pero anótalo. Vas a encontrar que cuando el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, dice que el rey Saúl deliraba. Y en la Biblia en inglés, en vez de decir que él deliraba, él profetizaba. Pero ¿qué profecía estaba hablando? Era una profecía a través del espíritu malo que le estaba hablando a su mente y a su corazón. Por eso es muy importante que nosotros tengamos cuidado de que nuestros oídos no estén siendo vulnerables a las voces que no vengan de parte de Dios. Aquí el profeta Isaías está hablando una palabra que estará produciendo fe en el corazón de la gente, del pueblo de Israel. Pero vamos a encontrar que hay un hombre en Primero de Reyes, en el capítulo 17, tú vas a encontrar de que el profeta Elías fue un hombre usado por Dios, un hombre que profetizaba, que hablaba y aún se glorificaba a Dios a través de milagros. Él ora, él hace que caiga fuego del cielo y se consuma el holocausto, pero también vemos de que él mata a todos los profetas de Baal. Pero en el capítulo 18, tú vas a encontrar que Isaías, en el capítulo 19, perdón, en el capítulo 19 de Primero de Reyes, tú vas a encontrar que ese mensaje fue enviado a Jezabel y Jezabel manda con un mensajero una palabra. Y fíjate lo que dice Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 3. Pon mucha atención aquí. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada.
Versículo 2. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te ha quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Versículo 3. Era una amenaza. Elías se asustó. Digan conmigo, ¿qué hizo Elías? Se asustó y huyó para ponerse a salvo. Otra vez, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. En otras palabras, quiere decir que el profeta primero oye la voz de Dios, está conectado con la presencia de Dios. Su mente, su corazón están llenos de una unción donde los sentidos espirituales están listos, están escuchando la palabra de Dios. Él, en el capítulo 19, los versículos que acabamos de leer, encontramos que Elías abre sus oídos para el mensaje que Jezabel le envía. Y él toma esa mentira, la guarda en su mente y en su corazón, y él dice en el versículo 3, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. ¿Qué hizo Elías? Él huyó. Él se asustó. El mensaje que viene a la mente de una persona lo meterá en una cárcel. Y en esa cárcel el profeta se metió, tuvo miedo, se asustó, se levanta para salvar su vida. Lo que él hubiera hecho es decir, tú y cuántos más. Lo que hubiera dicho Elías no me asusta, lo que tú me estás mandando a decir, porque yo tengo un Dios que me va a guardar y me va a proteger, porque dice en el Salmo capítulo 27 versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Qué dice el profeta o David? Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él hubiera dicho eso. Él como profeta se hubiera mantenido conectado los sentidos espirituales con la presencia de Dios, y él no hubiera permitido extraviar sus pensamientos, su corazón, como dice en las Escrituras en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3. ¿Qué dice las Escrituras? En 2 de Corintios 11:3 dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. En la versión 60 dice, pero temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados. Y dice en esta versión, dice, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. ¿Qué pasó con Elías? Él se hubiera tomado de una promesa. Si él era el profeta que oía la voz de Dios y él la hablaba, la profetizaba, él hubiera declarado la promesa que Dios le había dado. Pero ¿qué pasó? Dice la Biblia que el mensaje que Jezabel le envió a Elías hizo
que los sentidos de Elías fueran extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Y la Biblia dice, ahí volvemos nuevamente a Primero de Reyes, capítulo 19, en el versículo 3, que dice, cuando llegó a Beerseba, ¿a dónde fue que llegó Elías? Elías dice que él comenzó a oír, él escuchó una mentira y dice la Biblia que él se dirigió a Beerseba. ¿Qué significa Beerseba? Pozo del juramento o confirmando el pacto con un juramento. En otras palabras, quiere decir que Elías se levantó para salvar su vida. Ya su mente se había extraviado, ya su entendimiento ya estaba extraviado. Él se levanta, se dirige a Beerseba, que significa pacto o juramento. Ahí, ¿qué es lo que él hace? Lo que él hace es meterse nuevamente a un juramento que Dios había dicho. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Pero en el versículo 4 en adelante, dice la Biblia que Elías anduvo, dice la Biblia, versículo 4, y anduvo por un día en el desierto, después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que quería morir. Cuidado con eso. Cuando una persona es extraviado sus pensamientos, su entendimiento, puede entrar en una crisis, puede entrar en un temor, puede entrar aquí, como dice que entró en una tristeza, tanto que él quería morirse. Y aquí dice, yo lo tengo subrayado, le decía a Dios, Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Él, fíjate lo que dice, pon atención. Cuando él extravió su entendimiento, sus pensamientos, él entró en un problema que se llama depresión. Cuando él entra en una depresión, él se siente menos que sus antepasados. Él se siente, tiene una baja estima de sí mismo. Y él dice, es que yo no soy mejor que mis antepasados. En otras palabras, quiere decir, soy lo peor. Por eso, Dios nos está hablando de que debemos de tener mucho cuidado con eso. De que tu corazón, que tus pensamientos no se extravíen por nada. Haz que la palabra de Dios esté viniendo a tu mente y a tu corazón. Y no te bajes de la roca que es el Señor Jesucristo. Porque esto te va a llevar a una depresión, a un temor, a un miedo, a una presión que vas a estar sintiendo. Por eso necesitamos que cada uno de nosotros estemos teniendo mucho cuidado. Más adelante tú vas a darte cuenta que Elías llegó, estaba caminando por el desierto, tanto era el cansancio, tanto era la depresión, que dice las escrituras que Elías se durmió, pero un ángel llega, lo despierta y le dice, aquí está el agua, aquí está la comida, come. Elías dice que se despierta, comió el pan y bebió el agua que el ángel
le trajo. ¿Qué más dice? Dice, después de haber comido, él se quedó dormido nuevamente. Eso es lo que sucede cuando tenemos tanto miedo de las cosas que oímos, de las cosas que estamos mirando por la televisión, por todos los medios de comunicación. Eso te va a meter en miedo, te va a meter en temor. Pero Dios no quiere que tú te estés metiendo, saliendo del lugar donde te puso, como dice las Escrituras. ¿Qué dice las Escrituras? En el Salmo capítulo 40, versículo 1, 2 y 3. Pon mucha atención. ¿Qué dice Salmo capítulo 40, versículo 1, 2 y 3? Pon mucha atención. Dice, ¿cómo dice? Salmo capítulo 40, versículo 1, léanlo conmigo. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. ¿Qué hizo? Él escuchó el clamor. Dios nunca te va a abandonar a ti. Dios nunca te va a desatenderte, porque Él como Padre, Él va a cuidar siempre de ti. Por eso Elías, cuando se metió en la depresión, cayó en una depresión, en un miedo, en un cansancio, y tanto que dice las Escrituras que él quedó dormido. El ángel le da de comer. Él, al comer, nuevamente se vuelve a dormir. Él estaba olvidando todas las promesas. Por eso en el Salmo 40, versículo 1, ¿qué está diciendo las Escrituras? ¿Qué dice la palabra de Dios? Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Versículo 2. Me sacó de la fosa de la muerte. ¿Qué hizo Dios? Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca, digan conmigo, puso mis pies sobre una roca y me plantó en un terreno firme. Otra vez, dígalo conmigo, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. ¿Dónde te plantó? Te plantó sobre una roca y te puso sobre un terreno firme. Y en el versículo 3 hay otra promesa para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la promesa? En el versículo 3, en el versículo 3, la Biblia dice, fíjate lo que dice las Escrituras. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Él te va a poner en un lugar muy alto. Te va a establecer en un lugar muy alto. Y dice que aparte de eso va a haber en tu corazón un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. ¿Y qué más dice? Y al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Eso hubiera hecho Elías, pero dice la Biblia que él se deprimió, él tuvo miedo, y cuando él tuvo miedo, cae en un cansancio físico, se duerme, el ángel lo despierta, le da de comer, y luego, terminando de comer, se vuelve a dormir.
y por segunda vez viene el ángel, le trae una torta horneada con agua de limón, con agua de Jamaica, y se fortalece nuevamente y dice, el ángel le dice, come, porque largo camino te espera. ¿Cuánto tiempo iba a caminar Elías? Elías iba a caminar 40 días y 40 noches. Iba a entrar en cuarentena. En cuarentena, porque iba a tener 40 días y 40 noches. Lo que él hubiera hecho en ese tiempo es lo que la Biblia nos dice. ¿Qué dice las Escrituras? Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante, las Escrituras nos dicen que fue el Espíritu Santo. Aquí fue el Espíritu Santo que llevó a Jesús al desierto. ¿Quién llevó a Elías? ¿Dios le dijo que fuera al desierto? No. Fue Dios el que le dijo, te voy a enviar al desierto. Dios no fue el que lo envió al desierto. El miedo lo llevó al desierto, donde él tuvo miedo, donde él se deprimió y donde él entró en una depresión. Pero aquí en Mateo capítulo 4, versículo 1, si tú lo lees, dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. ¿Qué está diciendo? Si Dios no te está llevando a un lugar que Él no quiere, porque Él tiene cuidado de ti, porque Él quiere guardar tu vida y tu corazón, pero si tú y yo no hacemos caso y nos vamos al desierto, donde nos vamos a sentir solos, donde vamos a entrar en una depresión, donde va a haber un miedo, un terror en nuestra vida, y nos vamos a sacar o nos vamos a salir del propósito de Dios, ten cuidado, porque ahí te va a terminar tus sueños y se van a terminar todos los propósitos que Dios tenía para ti. Pero Jesús, dice la Biblia, que Él no fue llevado por sí mismo, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Cuántos días también estuvo Jesús? Estuvo 40 días y 40 noches. ¿Qué estuvo haciendo Jesús en el desierto? Orando y ayunando, para fortalecerse más con Dios. Elías no hizo eso en esos 40 días y 40 noches. Al contrario, dice que fue llevado a ese lugar. Él se mete a una cueva y en esa cueva está tan deprimido que Dios tiene que presentarse y le dice a Elías, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Yo no te dije que te vinieras al desierto, yo no te dije que te vinieras huyendo. Te hubieras quedado en ese lugar donde yo te había puesto para que siguiera tu ministerio, siguiera siendo una bendición para otras personas. Nunca te muevas si no es la voluntad de Dios. Que el miedo, el terror, la depresión que está viniendo sobre todo el mundo, que esto no te mueva del propósito de Dios. ¿Qué pasa con Elías? Él se mete a la cueva, viene algunas cosas a suceder allí, pero algo que Dios le dice Dios que allí Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el fuego. ¿Por qué Dios no estaba en esos momentos que estaba viniendo un terremoto, que estaba viniendo un viento fuerte, cuando estaba viniendo un fuego? ¿Por qué Dios no estaba? Porque Dios nunca va a estar donde tú quieres estar. Dios quiere, como miramos ahorita, pacientemente
esperé en Jehová, y Jehová oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la roca y puso cántico nuevo en mi boca. Eso es lo que hubiera hecho Elías. Se hubiera puesto a orar, se hubiera puesto a adorar al Señor. Haz eso en este tiempo. No descuides tu relación con el Señor. No descuides tu relación con la presencia del Padre. No lo descuides. Ya encontramos después que Elías, al salirse del propósito de Dios, Dios le dice: mira, levántate, vas a encontrar a 3 hombres, los vas a ungir, y al final, dice la Biblia, vas a encontrar a un hombre arando. Su nombre es Eliseo. Pon tu manto sobre él, porque él va a ser el que va a ocupar tu lugar. Se salió del propósito de Dios. Él oyó la voz de la derrota. Se terminó lo que Dios le había mandado hacer. Él hubiera podido hacer más cosas por el pueblo de Israel. Tú puedes hacer muchas cosas. Levantarte en oración, en un clamor con Dios y decirle: Dios, esto no entra en mi casa. Todo lo que se está oyendo, todo lo que se está escuchando, no lo voy a permitir en mi vida, en mi casa, en mi familia. No lo voy a permitir. Párate sobre la roca. Ten la confianza en Dios. Mantente fiel en las promesas que Dios te ha dado, y Dios va a cumplir todo lo que Dios está diciendo, todo lo que te está hablando a tu corazón. Nunca te metas en miedo. Nunca huyas por terror, por miedo. Párate en las promesas que Dios tiene para ti. Sintoniza tus oídos con el corazón de Dios, y Dios siempre va a tener una palabra de fe para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu economía. Que las circunstancias nunca te muevan del lugar donde Dios te puso. Tú eres hijo de Dios. Y para terminar, la Biblia dice en el libro de Lucas, ¿qué dice en el libro de Lucas? Tú vas a encontrar que en Lucas capítulo 22, Jesús le dice a Pedro que Satanás quiere zarandearlo. Y te lo voy a leer lo que dice en esta versión. Después Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerte a prueba, pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios, escuchen, Jesús dijo: pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Otra vez, escucha bien, Jesús le dijo a Pedro, y Dios se lo ha concedido. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Y tengo subrayado esto. Enseguida Pedro le dijo: Señor, si tengo que ir a la cárcel contigo, iré. Y si tengo que morir contigo, moriré. ¿Qué problema está o qué declaración está diciendo Pedro? Dios le dice, Jesús le dice a Pedro: Pedro, yo voy a orar para que Dios te ayude, te fortalezca, y después de que tú salgas de ese problema, ayuda a tus hermanos. Ayuda, fortalece a tus hermanos. Pedro no entendió y le dijo: no, Señor, si es necesario,
dar mi vida por ti, lo voy a hacer. Y en el siguiente versículo dice, pero bueno, el diablo los controla a ustedes. Fíjate lo que dice. Dice las escrituras que si no tenemos cuidado, en segunda de Corintios, te voy a leer, segunda de Corintios 4:4, dice la Biblia que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los hombres para que no les alumbre la luz del evangelio. Y dice aquí, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué está haciendo el diablo? El diablo está cegando el entendimiento de la gente. Pedro, sin darse cuenta, también estaba cayendo en el mismo error que Elías. Pero Jesús le dijo, antes que el gallo cante, me vas a negar. No, Señor, yo estoy listo para dar mi vida. Más adelante tú vas a encontrar que Judas le da un beso a Jesús para entregarlo. Lo llevan preso a Jesús. Y dice la Biblia que de lejos iba Pedro. Pero si tú lees versículos antes, dice que Jesús les dijo, quédense aquí. Quédense, no se muevan, manténganse juntos. Pedro no obedeció, siguió a Jesús de lejos, y más adelante de estos versículos vas a encontrar que una mujer le dice, también tú andabas con él, tú eres uno de ellos. No lo conozco. Otro hombre le dice, sí, tú eres uno de los que andaban con Jesús. No lo conozco. Y dice la Biblia que cuando él estuvo negando a Jesús, el gallo cantó. ¿Qué hizo? Dice la Biblia que el gallo cantó. Y cuando la Biblia nos habla de que el gallo cantó, dice la Biblia que Pedro salió llorando. Dice, Pedro salió de aquel lugar y se puso a llorar con mucha tristeza. ¿Quién le dijo a Pedro que lo siguiera a Jesús? Pon atención. Había una atmósfera de tinieblas que estaban en contra de Jesús, no en contra de los discípulos. Pero Pedro, al seguir a Jesús, sin darse cuenta, él se mete también en esa atmósfera, en esa nube de tinieblas, y ya no tiene la capacidad de decir, sí, yo también anduve con Jesús. Él es mi maestro. Al contrario, él lo negó. Elías se salió del propósito de Dios. Él se salió del camino. Pedro se sale del camino, se mete a las tinieblas y él comienza a negar a Jesús. ¿Qué más dice? En el momento que él empezó a negar a Jesús, el gallo cantó. Y en las escrituras, tú vas a leer en Job, capítulo 38, versículo 16. Te lo voy a leer aquí. Dime, ¿quién le dio sabiduría al gallo y a las otras aves? Otra vez, dime, ¿quién le dio sabiduría al gallo y a las otras aves? Y buscando lo que habla del gallo, dice que aparece como anunciador del tiempo. Otra vez, aparece como anunciador del tiempo. Y sigue diciendo, todavía en la creencia popular palestinense actual es el gallo el que anuncia el tiempo. Y tú sabes que tú si has escuchado que el gallo canta para estar hablando de un tiempo.
¿Qué hace el gallo cuando canta? Cuando Pedro negó a Jesús, habló de un tiempo. Que ese tiempo para él había sido tan duro haber negado a Jesús. Estamos viviendo en el kairos de Dios, en los tiempos de Dios. ¿Te alineas o me alineo a la voz de Dios? ¿O permito que todo lo que está sucediendo a mi alrededor me esté atormentando, me esté atemorizando, me esté llevando a una depresión? Depende de mí. Pero yo decido hoy, en esta mañana, pararme sobre la roca que es Jesús, sintonizar mis oídos espirituales, mi corazón con la voz de Dios y mantenerme firme, venga lo que venga, suceda lo que suceda, venga lo que venga, suceda lo que suceda, yo estaré firme. Berseba significa un lugar de pacto o de juramento. Si Él dijo, Él lo va a hacer. Si Él te dijo que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, Él lo va a hacer. Él va a guardar tu vida, Él va a guardar tu familia, Él va a guardar tus finanzas y Él nunca va a permitir, como dice las Escrituras, no hay justo desamparado, ni hombre que mendigue pan. Él dijo también que Él es mi proveedor, que Él es tu sanador, que Él va a guardar tu familia, que Él va a proteger a tus hijos, que Él va a proteger tu casa, que Él va a proteger a todas nuestras familias, mientras que pongamos nuestra confianza en Dios. Ponte de pie ahí donde tú estás. Ponte de pie. Vamos como un acto de fe. El Espíritu Santo es el que unge. Pon tus manos, en tus oídos y dile: Señor, unge mis oídos para que nunca escuchen la derrota, sino que mis oídos estén sintonizados, conectados con tu corazón, y cada vez que mis oídos quieran oír otro mensaje que no venga de ti, rápidamente, dice las Escrituras, que la unción nos enseñará todas las cosas. Rápidamente vas a discernirlo. Y en vez de huir, y en vez de correr, y en vez de irte al desierto, mantente en el lugar donde Dios te ha puesto, y ahí llevarás fruto. Tus pies estarán puestos sobre la roca, sobre tierra firme, y Dios va a poner un cántico nuevo en tu corazón, en tu boca, para glorificar el nombre del Señor. Dile al Señor: no me quiero distraer, quiero mantenerme fiel en las promesas, porque Berseba significa lugar de pacto, lugar de juramento. Dios es un Dios de pactos, y si Él dijo, Él lo va a hacer. Pero yo también quiero ser un hombre. Dile, si eres mujer, dile: yo quiero también ser una mujer que se mantenga en los pactos con Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, te damos hoy en esta tarde. Gracias, papá, porque donde quiera que están mis hermanos, donde quiera que está tu iglesia, haciendo iglesia, su casa, su hogar,
ahí su hogar se convierte en un templo, en una casa de donde se adora tu nombre. Ahí donde ellos están, que esté la atmósfera de tu Espíritu Santo y los esté afirmando en tierra firme, sobre una roca fuerte, que no tengan miedo, que no acepte nada de lo que quiera venir a sus oídos. En el nombre de Jesús, yo bendigo y declaramos y soltamos la bendición de Dios sobre cada hogar, sobre cada familia, en el nombre de Jesucristo. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. La unción del Espíritu Santo está ungiendo los oídos. La unción del Espíritu Santo está ungiendo los oídos, porque como profetas, nuestros oídos están unidos al corazón de Dios para seguir creyendo en cada promesa que Dios nos ha dado. Gracias Dios por tu iglesia. Gracias Dios por nuestras familias que están viendo esta transmisión. Gracias por los amigos que nos están viendo. Gracias. Declaramos la bendición de Dios sobre su vida en el nombre de Jesucristo. Gracias Padre por tu palabra. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús.